Mi esposo encontró una fotografía mía en el teléfono celular de mi suegro, debido a un accidente. Es posible suponer que eso no es un problema, ya que al ser familiares es lo más habitual del mundo tener un registro fotográfico de toda la familia. Sin embargo, este no fue el caso, ya que la fotografía no era inocente. En primer lugar, no tenía a él como destinatario. ¿Quién me aseguraría que ese error me permitiría familiarizarme con los placeres de la vida? De aquellos que tanto me había reprochado por desempeñar un papel de buena mujer que se me había impuesto desde el primer momento. Expondré mi relato con el fin de que comprendan mejor lo que hago. Me llamo Diana. Tengo 27 años y resido desde hace 3 años con Marco, el único hijo de un matrimonio conservador. Dado que era inevitable, sus progenitores estaban tan involucrados en nuestros asuntos que a veces parecía que aquella era una conexión de 4 personas. Tanto mi noviazgo como mi boda fueron realizados de acuerdo con las expectativas de Isabel, su madre, quien es una señora que nunca daba su brazo a torcer. Ella deseaba que su pequeño hijo tuviera la mejor esposa, de conformidad con las obligaciones que ella consideraba que una mujer debía cumplir en el hogar. Fue en consecuencia que durante varios meses me brindó instrucciones sobre los derechos de las mujeres casadas y cómo debía atender a su hijo para hacerlo contento. ¿Qué consecuencias tendría mi hijo sin mí? Me comentó una vez que me estaba enseñando a preparar la comida favorita de Marco. Dado que soy honesta, no era muy buena en el ámbito culinario, por lo que tuve que esforzarme el triple para no hacer enfadar a mi suegra. «Gracias por ayudarme, señora», le respondí, aun cuando lo último que quería hacer era cocinarle a Marco. Y más teniendo en cuenta que ambos teníamos trabajos que consumían gran parte de nuestro tiempo. Esa era la razón por la que solíamos comer fuera de casa o encargar nuestras comidas en un restaurante cerca de nuestras oficinas. Pero Isabel insistía en que yo tenía que preparar comida casera que le a su hijo, como la que ella le daba cuando aún vivía en su casa. A mí, en lo personal, me traía sin cuidado todo el cuento de ser una mujer digna para conformar un hogar, pero rápido había entendido que a mi suegra no se le debía llevar la contraria. Por esta razón, me resultaba difícil comprender y, sobre todo, aceptar cada lección que me brindaba para que ella estuviera satisfecha. Nunca Marco ni yo deseamos un matrimonio de esa magnitud. No obstante, los dos preferimos complacer a su madre antes de convertirla en nuestra enemiga. Sabía que me estaba metiendo en la boca del lobo, al que nunca podría eliminar. A mí me apenaba un poco porque, además de ser un buen mozo, era una persona asombrosa. Su padre siempre estaba atento a todas las demandas que Marco y yo tuviéramos, sin dudar ni un instante en ofrecernos la mano cuando la necesitábamos. Sin embargo, pronto descubriría información sobre mi suegro que ninguna nuera debería estar al tanto. Y todo fue debido a un desliz. Si has llegado hasta aquí, no dudes en continuar viendo el vídeo, que ahora se pone más interesante. Se me ocurrió un día en el que, mientras sus padres, Isabel y Pablo, permanecían en la casa, mi esposo y yo tuvimos una estrecha relación como era habitual en nuestro matrimonio. No teníamos idea de cómo ocurrió, pero al parecer, nuestro encuentro había sido presenciado por mis suegros. Me sentía apenada, pues en realidad era una situación bastante difícil, aunque una parte de mí se sentía tranquila, pues aquello era lo más habitual del mundo. Pero a mi suegra no le gustó, y decidió que lo mejor que podía hacer era darnos una lección de que no solo era repugnante, sino irrespetuoso. Me mordí la lengua para no responderle a la madre de mi marido,
porque no quería ser grosera. Y como ya saben, siempre se metía donde no le tocaba. Yo no pensaba que estuviéramos haciendo nada malo. Éramos una pareja joven y ella quería terminar con nuestro romance. Incluido mi suegro. Nos quedamos escuchando en silencio el sermón que Isabel nos estaba dando. Pensé que esta sería una anécdota fácil y divertida para contarle a mi grupo de amigos, pero no podría haber estado más equivocada. A partir de entonces, las cosas empezaron a complicarse para Marco. Él había dejado de lado su romance y siempre se preocupaba por mí, pero no quería nada más. Durante meses intenté encontrar una explicación, saber qué estaba pensando o por qué estaba pasando esto, pero nunca obtuve respuesta. Intenté pensar en sugerencias que determinarían el lenguaje entre nosotros dos. Al principio me molestó este comportamiento. Luego me enojé porque mi esposo me dejó. Y finalmente acepté que las cosas seguirán así, a menos que él lo aceptara. Lo decidí en ese momento. No había manera de que pudiera quedarme en casa por mucho tiempo. Así que comencé a ver el lado positivo de estar soltera. Empecé a salir más con mis amigos, que querían que dejaras a mi marido en público. Quizás había cosas que Marco no quería. Todos los fines de semana eran noche de chicas, y no puedo mentir. Me encantó esta nueva libertad que encontré, lejos de las críticas de mi suegra o de la pereza de mi esposo. Por supuesto que todavía lo amaba, pero nunca sentí que necesitara regresar con él. Si él no quería compensarme, yo no seguiría buscándolo. Hasta entonces, todo iba genial. Era una mujer que se divertía con sus amigas por las tardes y no tenía a nadie esperándola en casa. Pero entonces sucedió. No soy una mujer de cascos ligeros, pero tampoco era santa y tenía necesidades. Mi esposo no respondía a ninguno de ellos. Así que esa noche conocí a un hombre agradable que me llevó a su casa, donde nos mantuvimos calientes. Por la mañana me desperté en brazos de otro hombre que no dudó en darme su número de teléfono para que pudiéramos hablar y planificar nuestra partida. Pero los mensajes de texto empezaron a acumularse y, entre ida y vuelta, decidimos que era mejor enviar algunas fotos para ir subiéndonos la temperatura. Nunca había hecho algo así antes, especialmente con alguien que no conocía, pero de alguna manera parecía divertido. Entré a la ducha, me mojé el cuerpo y me tomé una foto frente al espejo, escribiendo el nombre del chico con el que dormí anoche. En la foto mostré mi línea y la sencillez de mis piezas. Sabía una cosa: él lo amaría. Rápidamente marqué la P en mis contactos e hice clic sin dudarlo un momento, llena de alegría y miedo por su reacción. Pero lo que comenzó con una mujer cualquiera, que engañaba a su marido, finalmente tomó un color diferente y fue prohibido cuando apareció un mensaje en mi teléfono. No sé quién es Pedro, pero me ha gustado lo que he visto. Mi corazón empezó a temblar cuando vi que el contacto no era otro que mi suegro. Me había confundido, y en vez de mandársela a Pedro, se la mandé a Pablo, el padre de mi esposo. No importa cómo lo mires, las cosas se complicaron porque no solo tuve que disculparme por publicar algo tan profundo, sino que también reveló mi infidelidad a mi esposo. Pero horas después, volví a leer el mensaje. Había algo que me había perdido por los nervios. No fue un regaño ni nada, todo lo contrario. Fue una reacción romántica y definitivamente no era algo que esperaba de mi suegro. Incluso con ese pensamiento, estaba preparada para disculparme y renunciar, porque eso significaría el fin de mi matrimonio. Pero mientras me devanaba el cerebro en busca de una respuesta, la imagen vino de una dirección diferente. Y allí, ante mis ojos, había algo que nunca pensé que vería,
pero mi cuerpo estaba feliz de descubrirlo. Mi suegro me había mandado una foto muy íntima. Fue una experiencia extraña, algo que nunca pensé que vería, y realmente me llamó la atención. Lo único que pude pensar en ese momento fue que su hijo no heredó los genes. No supe cómo responder a su foto, pero rápidamente él me envió otro mensaje. Despierta y prepárate. Si quieres que me vaya, huiré. No puedo explicar cómo tus pensamientos queman mi cuerpo, debilitan mis piernas y el calor se extiende por mis mejillas. No conocía ese lado de mi suegro, pero sentí que era normal para él. Honestamente, me sorprendió que él todavía actuara como un perro leal. Así que, en medio de toda esta locura, aunque las cosas no eran fáciles, me alegré de saber que lo haría, sabiendo que yo era la esposa de un hombre. Le escribí que lo haría, y 2 horas después, Pablo vino a mi casa con la excusa de que hablaríamos de mi problema con su hijo, o al menos eso le dijo a su esposa. La verdad es que ambos nos encerramos en el salón de mi casa para poder ver mejor lo que habíamos visto antes en pantalla. Durante unas horas, saltaron las chispas y nos conocimos profundamente, juntando nuestros cuerpos y compartiendo nuestros fluidos corporales. Pero esa fue la única vez que cometimos ese error. Mi esposo regresó a casa 2 semanas después y se disculpó por su ausencia durante meses. Y luego supe que su padre insistió en que sería mejor arreglar las cosas y llevarme a otra ciudad donde nos separarían de su madre. Pablo me aseguró que nos cuidaría económicamente hasta que ambos estuviéramos financieramente estables. Una parte de mí sentía que lo extrañaba, pero también me alegraba que mi esposo hubiera regresado. Los problemas matrimoniales son parte de la vida, pero a veces no podemos elegir cómo afrontarlos. Si me preguntas si me arrepiento de lo que hice, mi respuesta es no. Me ayudó a entender que a veces no es necesario amar a alguien para tener un deseo y que el tiempo puede ayudarte a ver las cosas de otra manera. Esperaba que mi esposo nunca descubriera lo que hice con su padre y que la foto nunca volvería a aparecer en el teléfono de mi suegro. ¿Estás de acuerdo con lo que hice? ¿Tú te hubieses dejado llevar por la lujuria y el deseo? Reconozco que nunca me sentí tan viva, pero lo que ocurrió ese día es un gran secreto que me llevaré a la tumba. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a mi canal.